Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV. En esta edición de lunes, ya saben, en nuestra cita con la actualidad, con todos ustedes y con nuestros colaboradores. Muchos temas por delante, mucha actualidad para analizar, como saben siempre, desde distintos puntos de vista. Vamos a ver los temas en el sumario y enseguida ya saludo a los colaboradores. Ya estamos de vuelta, ya lo han visto, mucha actualidad por delante, por lo tanto no vamos a perder más tiempo y comienzo ya a saludar y a agradecer su presencia un programa más. Antonio González, muy buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Buenas tardes, David, y encantado de estar en la tertulia de Málaga TV. Damos la bienvenida y agradecemos también su presencia a Rosa Galindo. Rosa, muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias a vosotros, como siempre. Y Antonio Videra, que también nos acompaña muy amablemente un programa más. Bienvenido, Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, David, y encantado también de estar en el programa. Pues vamos a comenzar ya a conocer vuestro punto de vista de noticias de actualidad. Siempre comenzamos, ya saben, hablando de coronavirus y hoy tenemos pues que lamentar un fallecido en la provincia de Málaga. Yo destacaría ese aumento significativo de la incidencia acumulada, pero las buenas noticias van llegando. La vacunación a los niños de entre 5 y 11 años comenzará en los próximos días. Las personas mayores de 60 años ya pueden pedir también cita para la tercera dosis, por lo tanto, yo diría con sabor agridulce, ¿no? Mientras las cifras con respecto a vacunación van aumentando, tenemos que lamentar que esa incidencia, no sé si por algo propio de la época como en la que estamos, pues esté subiendo. Antonio González, comenzamos por ti. Sí, David, nos tenemos que congratular de que España se está convirtiendo en un referente a nivel mundial de vacunación. 6 millones de españoles ya han recibido esa dosis de refuerzo, ¿no? Lo cual es un dato a destacar. La mala noticia, ya lo apuntaba David, hemos tenido una muerte en la provincia de Málaga. Los hospitalizados se cifran en 131, de los cuales 24 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Estos datos no implican una tensión hospitalaria alta, pero si lo comparamos con la misma fecha del mes anterior, de noviembre, si vienen a duplicar esas cifras, ¿no? El contagio se sitúa en 638 casos por cada 100.000 habitantes. Málaga, en este caso, se sitúa a la cabeza de Andalucía, aunque por debajo de la media nacional, ¿no? Están en riesgo muy alto 5 municipios de nuestra provincia, ¿no? Con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Serrato, Benarrabá, Benadalid, Atajate y Alcaucín. Tenemos que destacar igualmente la campaña de vacunación pediátrica, ¿no? Para los niños de 8 de 5 a 11 años, ¿no? Que lapsus con la vacunación pediátrica, ¿eh? De 5 a 11 años. Primero se va a empezar a vacunar a los que tengan 10 y 11 años y a los que presenten algún tipo de patología y se consideren niños vulnerables, y a partir de ahí ya se irá ampliando. Va a ser una dosis de Pfizer en menor cantidad, tiene un nombre muy raro, Comirnaty, ya ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento y ayudará a disminuir
disminuir la carga de la enfermedad en este colectivo, en los niños más pequeños, y también la transmisión de la enfermedad en el entorno familiar y en el ámbito educativo. ¿Dónde se va a llevar a cabo esta vacunación pediátrica? Pues en los centros de salud, lógicamente, en los vacunódromos y también en los colegios, aunque va a variar. En Andalucía se va a optar por esta triple posibilidad, aunque va a depender de cada comunidad autónoma. Ojo si viajamos, porque hay países que tienen una incidencia acumulada muy alta, ¿no? Por ejemplo, a nivel europeo, Chequia y Bélgica superan los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes, y también la tasa de incidencia es muy alta en países como Bélgica, Austria o Alemania, ¿no? Con lo cual siempre apelamos desde este programa a la cordura, a mantener el distanciamiento social, la mascarilla en interior y, sobre todo, muy importante, seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y vacunarse si todavía no lo hemos hecho. Una maravilla, Antonio, como siempre tu intervención. Rosa, adelante. Bueno, Antonio, antes de nada agradecerte, porque es una maravilla, como bien dice David, Además que no se nos equivoca, traiga, porque yo tengo los datos y los totalmente, voy corroborando, no se equivocan ni uno. Que nos traiga, además siempre se lo decimos, digo, Antonio, te toca a ti de exponer los datos COVID, y además lo hace de una manera tan exhaustiva y tan pulcra que da gusto escucharlo. Así que al resto nos da la oportunidad de posicionarnos más políticamente con respecto Rosa, al adelante. tema. Pues nada, sobre los datos, obviamente nada que sumar, y yo sigo pensando que hay que seguir apelando a la responsabilidad. Estamos en un momento que, aunque las vacunaciones han hecho ya su parte, porque obviamente pues a pesar del incremento de casos COVID, pues afortunadamente, más allá pues de esta persona fallecida, que desde aquí pues también quiero transmitirle a los familiares pues mi más sentido pésame, pero afortunadamente ya no se está cobrando la debida que se cobraron en un primer momento. Bueno, yo con respecto al tema de la vacunación a los niños, pues la verdad, a nivel personal, y siempre lo digo, a nivel muy personal, siempre tengo ahí mis dudas, ¿no? De cómo estamos hablando de los niños, estamos hablando de vacunas que aún no están totalmente probadas, y que ya estamos los mayores aquí, la gente grande que nos hemos puesto ahí, y que además a nivel personal pienso igual, que tenemos que vacunarnos y tenemos que hacer ese aporte en este momento histórico. Pero no sé yo hasta qué punto sería necesario vacunar a los niños, no lo sé, yo siempre esa parte la pongo, me supone algunas dudas, ¿no? Así que bueno, que en un principio pues serán las autoridades sanitarias las que decidan, y ya está. Por un lado, pues curiosamente estamos en un momento donde España en un primer momento pues estaba como en la cresta de la ola de casos positivos, y incluso pues se criticó mucho las gestiones en un primer momento por todo lo que estaba pasando. Ahora justamente son otros países europeos los que han tomado el testigo, y España parece que a pesar de los incrementos la vacunación está siendo efectiva. Yo por mi parte pues siempre lo tengo que decir. Además del coronavirus existen otras enfermedades que se están obviando, los centros de salud siguen estando a mínima. Sin ir más lejos, mi hija está necesitando una cita con el médico de cabecera y hasta dentro de 14 días no la pueden atender. Entonces no nos olvidemos de que hay más enfermedades y que están olvidadas, ¿no?, por las administraciones. Y por supuesto pues siempre pues seguir mandando un mensaje de prudencia y que acatemos las normas de las autoridades sanitarias, y poco más. Antonio. Con relación a lo que ha dicho Antonio, yo discrepo sobre que España ha sido un referente mundial en el tema del tratamiento de la crisis del COVID, ¿no? Es decir, yo creo que España, o los gobernantes que tenemos en España, reaccionaron tarde y mal, ¿eh? Por ejemplo, no se cerró Barajas, el aeropuerto de Barajas, se permitió que gente que venía incluso de China o de Italia, donde había un gran número de infección, entrara en España. Eso produjo un efecto de contagio impresionante. Se permitió se permitieron determinadas manifestaciones como el 8M, un infectódromo se permitió
que se convocaran esas manifestaciones y hubo muchísimos contagios, incluso gente del propio gobierno, de los ministerios, se contagiaron en esas manifestaciones. Yo creo que a nivel médico no se reaccionó bien, no hubo, por ejemplo, una adecuada coordinación interterritorial entre las distintas comunidades autónomas, era unos reinos de taifas, ¿verdad? Y también a nivel político diría que no es un referente mundial porque los estados de alarma se han declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Constitucional, y por tanto eso deja mucho que desear a la hora de que podamos ser un referente mundial, y por tanto ni a nivel médico, ni a nivel social, ni a nivel político veo yo ese referente mundial de primer orden, ¿no? Los estados de alarma fueron inconstitucionales y por tanto no hubo un control sobre la acción de gobierno. Eso no es baladí, eso no es sin importancia, porque las decisiones del gobierno que se estaban tomando para el tratamiento del COVID, para evitar que murieran miles de personas, o cientos de miles de personas, muchos de ellos ancianos en la residencia, se obvió. Y entonces eso no se hizo adecuadamente, ¿no? Luego, por otra parte, creo que estamos en un escenario, digamos que no es adecuado, no es apropiado, sobre todo ante las fiestas navideñas, porque las personas pues salen, tienen mucho más contacto, mucho más relaciones, vamos a visitar los centros de las ciudades, ¿no? Y eso, quiera que no, puede propiciar el número de contactos, el número de contagios. Hay que recordar que la inmunización que estamos teniendo con las vacunas nos previene de la enfermedad, es decir, hace que la enfermedad sea menos grave, menos mortal, pero no nos libra de los contagios, de la propia enfermedad, de la infección, y por tanto tenemos que seguir con medidas de higiene y con medidas de distancia. Se ha visto, por ejemplo, en Israel, con los estudios sobre la tercera dosis, de que la mortalidad baja en más del 40%, pero en España todavía no hay estudio que nos permita afirmar eso, porque no se han puesto la tercera dosis a un número importante de personas. Antonio quiere contestarnos. Sí, yo Escuchamos por alusiones. Antonio, y atendemos una llamada que tenemos. Contestar primero a Rosa que la variante de Pfizer para los niños, la que se va a administrar a los menores entre 5 y 11 años, goza de una gran efectividad. La dosis se administraría inicialmente, y a las 8 semanas ya la segunda dosis, salvo que el niño ya se haya contagiado previamente por coronavirus. Y Antonio, pues mira, estoy de acuerdo contigo en que son necesarias seguir respetando las medidas que nos apuntan las autoridades sanitarias, ¿no? El gel hidroalcohólico, las mascarillas y el distanciamiento social. No comparto contigo el argumentario que tú has dado, ¿no? El 8M, que también podríamos hablar de un partido de fútbol que se celebró cuando ya estaba en eclosión la pandemia en su fase inicial, o el congreso incluso de Vox. Es decir, se cometieron errores porque tampoco ni el gobierno ni la sociedad española supo calibrar lo que se nos avecinaba con esta pandemia a nivel mundial del coronavirus. Pero ahora se están haciendo las cosas bien, y la prueba es que hay una nueva variante, que es la de Omicron, que al final se implantará en todo el mundo, llegará también aquí a Europa, pero los casos son contados. ¿Por qué? Porque ya tenemos una experiencia, atesoramos una experiencia ya acumulada, y lógicamente se han tomado controles en los principales aeropuertos a los vuelos que vengan de Sudáfrica, de Lesoto, de Botswana, de Zimbabue. Es decir, ya cada vez que surge una nueva alarma se actúa al momento, ¿no? Y en ese sentido, pues el gobierno español ha sido bastante hábil. Sí, lo de la inconstitucionalidad, eso nos ha dejado a todo frío, pero entonces ¿en qué quedamos? Había que controlar el aeropuerto
Puerto de Barajas, pero las medidas de confinamiento son declaradas inconstitucionales. Aquí hay algún argumento que chirría, y además hay algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, que justamente apuntan el mismo planteamiento que tú has dicho, es que hay que controlar Barajas, pero luego son reacias a adoptar medidas de control horario y medidas de confinamiento, porque hemos visto las declaraciones de Ayuso, ¿no?, presidenta de la Comunidad de Madrid. Ganaron las últimas elecciones autonómicas en Madrid con la palabra libertad por delante, ¿no? Y ahora, por favor, es que Bueno, se dio un espectáculo vamos a hablar bochornoso, ahora vamos. del pasaporte COVID rápidamente, pero vamos a atender una llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Luis. Pues Luis, le escuchamos. ¿Qué nos quiere decir? Pues mire, yo le quiero decir que hoy viendo la televisión, Sí. y ayer también, Ujú. me hervía la sangre, Sí. porque estoy viendo que el Ebro está tirando toneladas, metros cúbicos de agua al mar sin provecho, además está inundando, cuando el sur de España, en Andalucía, llevamos 6 meses sin caer una gota de agua. Había un plan para traer agua del Ebro al sur de España, y un político dijo que no se hacía, y por eso me hierve la sangre. Un desperdicio de agua, mientras aquí en el sur, que con agua esto es un vergel, porque aquí se da el aguacate, se da la papaya y se da un montón, el mango con agua. Y esto sería una riqueza. Pues se está tirando el agua y el agua del Ebro se está destrozándolo todo, y mientras nosotros pasándose. Cuando se podía traer el agua perfectamente, porque se trae el petróleo Sí, a de través 3.000 de kilómetros un y 10.000 trasvase kilómetros, se trae petróleo. No se va a traer el agua en 800 kilómetros. Eso es lo que yo quería decir, nada más. Pues un apunte muy interesante. Luis, buenas tardes. Dios, Gracias. Dios. Creo que ya hablamos, ¿no? Creo que en algún Sí, lo programa el tocamos tema por de la encimilla, política lo del agua, tocamos pero por si queréis encimilla. comentar, Rosa, por ejemplo. Bueno, yo entiendo, Luis se llama Luis, te mando Sí. un saludo desde aquí. Entiendo lo que dice Luis, pero yo creo que el tema del agua es que es un tema muy complejo. El tema de los trasvases son temas muy complejos. El agua hoy por hoy no sobra en ningún lado, pero no de España, en ningún lado del mundo. Hay que ver el tema del agua dentro de unos planes más generales, donde también entraría la agricultura. Hay agriculturas, tipos de agricultura, y usted ha mencionado los mangos y los aguacates, que está muy rico, que nos encanta a todos y a todas, pero es que el mango y el aguacate es un tipo de agricultura que no es sostenible aquí en Andalucía, Necesita muchísimo y riego. eso lo tenemos que ir asumiendo. No solamente no es sostenible, sino que está perjudicando a otro tipo de agricultura que sí es sostenible en Andalucía y que la está dejando sin agua. Entonces tenemos que adaptar ese modo de vida a la emergencia climática que estamos viviendo. Y los trasvases de agua no son solución. Yo creo que hay otro tipo de soluciones que pasan por una buena gestión del agua en los lugares. Y si hay una buena gestión del agua en los lugares, estoy totalmente convencida de que podemos aprovechar el agua mucho mejor sin tener que recurrir a los trasvases de agua. De todas maneras, es un debate muy amplio, pero vamos, que yo es un tema que personalmente he estudiado con mucha profundidad, y hay argumentos de sobra como para que la gestión del agua se dé en términos locales. Antonio Videra, y atendemos El otra tema llamada también. del agua, decía Rosa, que es un tema complejo, pero es un tema, el tema de los trasvases y el tema del antiguo Plan Hidrológico Nacional debe ser complejo para la ingeniería, pero nunca para la política. Es decir, el Plan Hidrológico Nacional, tan necesitado, sobre todo ahora con el cambio climático, no puede pararse por un tema político, porque los distintos partidos necesitan una confluencia de fuerzas para poder gobernar. Eso es lo que ha ocurrido en España, no solo con el tema del Plan Hidrológico Nacional, sino con mucho más, con temas de candente actualidad, por ejemplo, las reformas constitucionales, etcétera, etcétera. Es decir, es un freno que tenemos en España que nos está repercutiendo negativamente. Y el tema del agua no puede pararse, el trasvase no puede pararse porque hay un obstáculo político, tiene que ser porque hay una dificultad ingenieril para que se produzca el trasvase. Todo lo demás
son fuegos de artificios. Antonio, yo el tema del agua no lo estoy tratando a nivel político, fíjate que no estoy ni siquiera mirándolo a nivel de intereses políticos, lo estoy mirando a nivel de intereses de vida, de la propia vida, y ni siquiera estoy pendiente, fíjate lo que te digo, y te estoy siendo muy franca, de lo que se está debatiendo en los extractos políticos con el tema del agua. Es un error. Te digo que estoy hablando netamente de la gestión del agua, y estoy hablando netamente de que el agua, la gestión del agua no se soluciona con trasvase, y no es un tema político, es un tema de ingeniería, y es un tema de que el agua no sobra. El agua se está, ahora mismo hay inundaciones en el Ebro, pero no es porque esté sobrando el agua allí no está sobrando el agua tampoco, del mismo modo que no está sobrando aquí. Si supiéramos que la gran mayoría de los pueblos de Málaga tienen todavía conservan las tuberías de amianto, las famosas tuberías de amianto, que pierden una cantidad de agua tremenda. Es que el agua hay que tratarlo de otra manera, y hay que darle soluciones locales. No podemos permitir que el agua se pierda, no podemos permitir una agricultura que no es sostenible. Simplemente gestionemos el agua bien, y seguramente nos ahorraríamos algunos trasvases. Brevemente, Antonio González, y atendemos la totalmente llamada. de acuerdo con lo que ha apuntado Rosa de la gestión del agua, que es necesario llevarla a un nivel local, que eso siempre se olvida, pero que el conflicto político existe, porque ya hemos tenido comunidades autónomas como Aragón y como Castilla-La Mancha, que han sido gobernadas por el Partido Socialista, por el Partido Popular, y siempre han sido reacias a que haya un trasvase de agua hacia las comunidades mediterráneas. Eso ha sido así, ¿no? Sí, más allá del conflicto político, yo digamos que al decir no lo quiero tratar de forma política, es como elevarlo un poco más a los terrenos más de ciudadanía, más de vida, más de no entrar en ese tipo de intereses, ¿no? Que el agua Vamos a saludar a otro telespectador o telespectadora. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Pepi. Pepi, adelante, te escuchamos. Díganos. Yo del agua y de los políticos no quiero hablar porque ni los entiendo. Tú hablas de lo que tú quieras, Pepi. Yo quiero hablar del COVID. Venga. Muchas restricciones. Nada más que bajar, yo veo porque lo he visto porque os veo a ustedes. Sí. Porque yo no he intentado bajar siquiera. Es normal, calle Lario, calle Granada, calle Nueva, la Alameda, que no se ven nada más que cabeza, y el día que se encendió las luces, aquello era la marabunda. Sí. Ahí no hay COVID. Ahí no hay COVID, ahí no hay 2 metros de distancia. Ahí no lo hay. ¿Qué tenemos? Que estar encerrados para que no lo haga, y el que lo hacemos después salimos perjudicados como los demás. Pues no. Ni se pueden encender luces de esa manera, ni se pueden poner orquestas de esa manera, ni se pueden dejar botellones de esa manera, ni se pueden poner a Malagueta como se pone. Y ya les digo que yo no voy, que yo veo por ustedes. Y si es la Semana Santa esta cabillo, ese ha sido el de Barajuste Madre. La Magna, ¿no? La salida. Eso, la Magna, sí. o el Magno, como sea. Sí, la Magna. Eso ha sido el Barajuste, eso empezando por ahí. Y que estamos pagando justo por pecadores. Ahora otra pregunta que yo quiero hacer. Venga. Porque tengo 4 nietos y me interesa. La vacuna de los niños, ¿cómo se van a poner? ¿En las escuelas o en los centros de salud? ¿O cómo eso se va a hacer? En Andalucía. Y si se va a hacer ya de la manera que sea, que por favor tomen medidas ya. En Andalucía, previa cita en los centros de salud, Pepi Sara. Ya. Así empezaremos 11-10 años y después irá bajando hasta los 5. Ah, todavía los 5 no ha llegado. 10 y 9. 11 y 10, perdón. Entonces le toca a uno de los míos. 11 y 10, Aquí 11 va y al 10. revés, ¿no? Aquí va de... Pues entonces... Ya mismo llega a los tuyos, Pepe. Eso. Pero quiero que por favor las leyes las pongan en condiciones, que no la dejen para sábado y domingo, y para los restaurantes llenos a tope. Esos son los que están pagando las criaturas, que después se quedan sin trabajo. Tienen que cerrar los bares, tienen que cerrar los hoteles, y lo tienen que cerrar todo. Y a ellos no le dan nada, pero no ponen remedio. Pues es lo Pepi, único que yo digo. Yo muchas no entiendo, gracias, muchas pero gracias. que no es normal lo que aquí está pasando en estos días de Navidad, que parece que eso es normal, no es normal. Y el alcalde lo debe de mirar. Y si no lo mira, que se mire Procono, que yo lo veo estupendamente. Muchas gracias, Pepi. Un beso. Muchas felicidades.
felicidades a Un todos beso y para socorro ti. entero. Igualmente, Felicidades, Pepi. Pepi, muchas gracias. Adiós. Analizaremos la llamada de Pepi, pero tenemos otra llamada, la atendemos para que Sí, no sí, espere y sí. después valoramos las dos. Vale. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Sí. buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Es usted? ¿Quién llama? Buenas tardes. Buenas tardes. Conchita, Hola. ya la han conocido Antonio y Rosa. Díganos. Soy Conchita. Pues la estaba escuchamos. hablando y parece que hablaban en el vacío. Yo me creí que estaba hablando y me escuchaban. Te estamos escuchando, Conchita, muy Bueno, atento. pues mire usted. Venga, dinos. Les quiero decir Sí. que los pueblos... Estoy que para qué le voy a contar, que me hace falta nada más que una pistola, de verdad. Y yo no sería capaz de matar un mosquito, pero ya estoy harta. Eso no puede ser, Conchita. Bueno, Venga, vamos. Díganos. bueno, resulta que aquí la ruina de Andalucía con el agua es el pueblo estos pueblos que hay después del palo, de tanta fruta o aguacate, La que siempre sarquía. eso se están gastando el La agua a sarquía. montones. Pero bueno, también un modo de vida también, Conchita, Esa es la de... ruina de este país, del agua. Conchita, vamos a hacer una cosa. Sí, dígame. Baje el volumen de la televisión. Venga, ahora mismo. Venga, que no- Estupendo, ahora mismo. Nos vamos a escuchar Sí, mejor. sí, ya está. Ya está. Bajo del todo. A que me oye mejor. Sí, es Que que a di- mí me gusta escucharlo usted por la televisión porque... Bueno, pues me escucha por teléfono, que digo yo que... Es que tengo dos amores repartidos, ¿eh? Tengo el que coge el teléfono y usted... Es que Juan Carlos es de lo mejor que hay aquí. Que digo yo, Conchita, Sí, dígame. que yo entiendo, pero que también quizás sea el modo de vida, ¿no? De mucha gente de allí. Hombre, sí. Pero mire usted, que estos señores salgan diciendo... Sí, yo lo comprendo perfectamente, pero que digan que se están haciendo ricos con el aguacate. Pues yo no compro desde entonces ni uno, que lo escuché, ni uno, ni compro, ni voy a comprar, lo siento Ay, en el Conchita. alma. Que se están haciendo ricos y que nosotros no tengamos agua ni para lavarnos la cara ya mismo, pues me parece a mí que no sé qué decirle. Bueno, a Hay ver que si... ser menos ricos y un poquito más coherente con los demás, ¿no? A ver si Digo yo. llegamos a un término acuerdo, medio, a a un un acuerdo, hay que acuerdo, llegar a un Conchita. término Los medio, términos Conchita. medios están mejor que la cosa radical, ¿no? Siempre, siempre. Eso es. Entonces, ahora quiero decir una cosa. Venga, Mire, rápidamente, Conchita. Sí, el otro Venga. día fui a sacar números aquí, en los altos puentes, como les llaman, que se me olvida. Sí, Al centro de salud. eso. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, pues mía. estoy hablando, una señora musulmana, aquí parece que no podemos hablar con la gente que quieren los demás, tenemos que hablar con los que quieren ellos, ¿no? Bueno, pues esta señora se dirige a mí, Sí. estaba hablando la mujer muy educadamente, pues yo escuchándola, que mire usted cómo tengo las manos, que la mujer trabaja, claro, le ponen los trabajos que tienen que hacer, cómo se los pone, Sí. cómo se los pone. ¿Qué Bueno, le ocurría a la señora? ¿Qué y pasó? entonces pues me estaba explicando cómo tenía las manos, digo, sí, es que mire usted, es que trabajar es muy difícil y muy malo, claro, hay que ser rico. Entonces resulta que un señor estaba escuchando la conversación, yo la cola que estaba sacando el número para la vacuna última, que ya me la han puesto la última, Ujú. la tercera. Ah, qué bien, la tercera, qué bien. Eso es. Y entonces, pues resulta que usted hubiera visto un señor que había en la cola con una poca vergüenza, ahora como lo vea yo a ese en Málaga, se va a acordar de mí toda la vida. ¿Se va a acordar de Conchita? Sí, con una poca vergüenza, mire usted el tío diciendo unas barbaridades, pero es que 3 o 4 señoras que había en la cola también. Ya por último me iba y me dice el tío, vieja, señor, ya quisiera usted estar con 83 años que yo tengo, como estoy yo. Desde luego que el sí. tío parecía un pulpo de eso ya cuando lo sacan de la mano. Conchita, no tenemos más tiempo porque queremos escucharlo. Dura. Bueno, quiere decir que la fruta que siempre en una poquita de cada, y así tendremos un poquito de más agua. Eso ¿es es. que sí? Gracias, Conchita. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Venga, un beso, Adiós, adiós. Conchita, le mandamos. Hasta luego. Bueno, tenemos 2 llamadas pendientes. Estaba Pepi, que hablaba de las aglomeraciones, sobre todo en la Navidad, industria de Navidad. y Conchita, que hablaba del tema del agua, que ella no consume Aguacate, porque... Antonio Videra, creo que quería también tener la palabra, o Antonio González. ¿Quién No. la pedía? Sí, bueno, en un Venga, momento Antonio. dado, hace Bueno, poco- yo primero decir a Conchita que un día Rosa y yo vamos a ir a tu casa si nos invita, llevamos pasteles y churros y merendamos contigo, ¿eh? Porque ya eres amiga de la tertulia de Málaga TV, Conchita. Y guacamole. Guacamole. No, guacamole no. Aguacate no, Conchita. Lo ha prohibido David.
Y con respecto a Pepi, tienes razón, Pepi, la verdad es que hay que evitar esas aglomeraciones. A pesar de que no se ha fijado una hora exacta al día en la que va a empezar el espectáculo de luces y sonido en la calle Larios, sí se produce una aglomeración de público importante y esto puede propiciar que la pandemia continúe aumentando, ¿no? Y que el número de contagios se dispare. Es cierto que la gente ya tiene ganas de salir, de divertirse y todo eso, pero tenemos que apelar al sentido común y evitar esa confluencia de tantas personas en determinados enclaves del centro histórico de Málaga, ¿no? Y tienes toda la razón. Rosa. Bueno, dos cosas. Con respecto a las luces, a mí me ha parecido siempre un despropósito como esa cantidad de luces, lo único que denota son muy pocas luces por parte de los políticos que nos están gobernando y bueno, y ahora pues más que nunca es un total despropósito, porque quieren tomar medidas de seguridad menos en lo que hace a sus propios espectáculos, que como he dicho antes, lo que denota son muy pocas luces por parte de los políticos. Y por otro lado, con respecto, y quiero aclararlo porque siempre me busco enemigos con este tema, bueno, con este y con más, pero bueno, quiero aclarar el tema de los aguacates y de los mangos. Yo no digo que mañana vengan y se pongan a talar los aguacates y los mangos que hay en la Sarquía, simplemente pienso que hay que parar ese cultivo. Los que están, pero hay que parar porque no podemos seguir digamos, empleando más agua porque estamos perjudicando otro tipo de agricultura y no son sostenibles ese tipo de cultura, pero nunca digo, entiendo que es un medio de vida de mucha gente en este momento, solamente que hay que frenar. Cada vez hay más extensiones, un inciso, cada vez hay más extensiones de aguacate. Yo que vivo en Benajarafe lo he visto, que cada vez hay más cultivos de aguacate, ¿no? Y más hectáreas que se dedican a eso. Yo no veo que sea negativo en Navidad el tema de las luces, es decir, el tema de promocionar los centros de las ciudades, el comercio de la ciudad con luces, con atractivo. De hecho, la ciudad que más luces tiene de España es Vigo, que está gobernada por Abel Caballero, que es un alcalde socialista del PSOE. Esa es la persona que más luces pone en las ciudades, ¿no? ¿Qué es lo que consigue Abel? Pues consigue que toda España se fije en Vigo, que las ciudades de los alrededores vayan a visitar Vigo y tengan millones de visitas a la ciudad. Eso no es negativo. Otra cosa es proponer las medidas de seguridad para el tema COVID. Ahí estamos de acuerdo. Pero el limitar el tema del gasto de las luces en los centros históricos, yo no estoy de acuerdo. Yo apoyo más al alcalde de Vigo en ese sentido, ¿no? Yo pienso además que tenemos un error hace un par de años o tres, que esa cosa de que se dice que se fomenta el comercio del centro, no es verdad. Los comerciantes del centro se quejan porque hay tal saturación que producen totalmente lo contrario, es decir, la gente no pueden acceder la gente que va a comprar y no a ver las luces, no pueden acceder a los comercios, con lo cual los comercios están vacíos y se sienten perjudicados. Es decir, que eso, por lo que ellos, esa excusa, ese argumento de que ellos dan, por lo que iluminan de tal manera los centros de las ciudades, al final acaban produciendo lo contrario, aparte del derroche y el perjuicio medioambiental que eso supone, es una barbaridad. Eso me parece ya. Yo no creo que sea así. De hecho, en Madrid, por ejemplo, cuando Manuela Carmena puso en el centro de Madrid unas decoraciones navideñas que eran una defesio, el comercio se hundió. Una reina maga, además. Efectivamente. Sí, pero el comercio se hundió en Madrid. Es decir, Madrid era, como una ciudad desierta. No era atractiva pues, Antonio, para las pásate personas. Por calle Lario y por los aledaños y pregúntale a los comercios lo contentísimos que están con las luces de Navidad. Bueno, vamos a seguir hablando de las luces de Navidad, ya que era otro tema previsto, lo adelantamos. Pero Rosa no tiene agua. Para llenar el vaso necesitamos descansar un poquito, así que enseguida estamos de vuelta. Bueno, hablábamos del tema de las luces de Navidad, la opinión de Rosa, la de Antonio
ha quedado claro. Faltaba rápidamente la de Antonio González con respecto a las luces de Navidad, por daros la oportunidad a todos. También hay un espectáculo en el Botánico, que no lo hemos mencionado. ¿Qué te parece? Sí, no, y también en la Torre Mocha de la Catedral y en calle en San Juan. Es decir, que se ha diversificado, yo creo que con buen criterio, los espectáculos lumínicos para evitar la concentración de público. A mí las luces pues sí me gustan, porque la verdad es que es un espectáculo bonito, llega la Navidad, lo asocio al descanso, a una época del año ya de fraternidad y de buenos deseos, de mantecaos, como dice Rosa, de los dulces navideños. Y bueno, hay que poner también un poco de cordura. La iluminación está bien, pero tampoco sin necesidad de llegar a hacer ese despilfarro, ¿no? Pero queda bonito. Bueno, otro asunto ya no tan navideño. El pasado 2 de diciembre se cumplieron 3 años de la llegada del Partido Popular a la Junta de Andalucía de la mano de Ciudadanos como socio de gobierno, con el apoyo de Vox, y me gustaría pues analizar, ¿no?, la situación con vosotros de estos 3 años. Según el Partido Popular y Ciudadanos, pues se allegó hace 3 años al Parlamento andaluz el gobierno del cambio, aunque queda mucho por delante, reconocen en la comunidad autónoma, pero están satisfechos con su gobierno. La realidad, pues bueno, para otros partidos es diferente. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los presupuestos no se han conseguido aprobar porque no han tenido el apoyo suficiente de los grupos parlamentarios, y también está un poco en entredicho el gobierno por la situación que atraviesa Ciudadanos. Y precisamente pues se abría, ¿no?, el periodo de votación para las elecciones primarias, que Juan Mari creo que se enfrenta, no sé si a 8 o a 9 adversarios o algo así. ¿Qué os parece estos 3 años de gobierno de la Junta de Andalucía? Ya quedará un año para las próximas elecciones. Antonio Videras, comenzamos por ti, adelante. Pues no hay que olvidar que antes de estos 3 años que vamos a analizar, hemos tenido 35 o más años de gobierno socialista, ¿no? Y entonces, evidentemente, el modificar en un periodo tan corto de tiempo todas las cosas que en Andalucía no se hicieron bien es algo complicado, ¿no? Yo creo, desde mi punto de vista, que el balance es sumamente positivo. Bien, es cierto de que tenemos que tener muy en cuenta la situación de partida. La situación de partida en Andalucía ha sido una situación nefasta. Es decir, yo creo que los nuevos gobernantes que están actualmente, ¿no?, sean del PP, sean de otro partido político, no lo han tenido fácil, porque han partido, por ejemplo, de una situación económica adversa, de un desarrollo inaceptable de una comunidad tan importante como Andalucía, que debería ser una locomotora de comunidades autónomas en España, y sin embargo es un furgón de cola. Entonces, eso se ha encontrado. Se han encontrado también los casos de corrupción más importantes de España, de la historia de España, el caso de los ERE, que no tenemos que olvidar de que hay 2 presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, que están imputados, que han sido condenados. Sí, es cierto que hay un recurso en el Tribunal Superior, pero han sido condenados, y creo que Griñán incluso a cárcel. Que la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, también ha sido condenada y tiene un embargo de 4 o 5 millones de euros, es decir, una situación gravísima. También estaban los denominados chiringuitos financieros o chiringuitos de favores de empleo que ha habido en España, y que poco a poco se está saneando todos los organismos de la Junta de Andalucía. Cuando se dice que eso ocurría en determinados lugares, en muy pocos lugares, en un porcentaje muy pequeño, se está obviando una realidad por todos conocida, ¿no? Es decir, que había una compra de voluntades políticas a través de esos intercambios de la FAFE, de los casos ERE, de una serie de subvenciones que se daban, etcétera,
y que por tanto ha sido mucho más difícil de poder superar todo esto. Entonces, el balance, y ahora si queréis entramos un poquito más en analizar qué es lo que se ha hecho, yo creo que es positivo a pesar de la situación de partida, que es una situación muy negativa. Tengamos en cuenta que hay 2 presidentes de la Junta de Andalucía que han sido condenados en el caso de corrupción más importante de la historia de España. Eso es importante. Positivo para Antonio. Rosa, no sé si tu opinión coincide o no. No coincido para nada en la interpretación de Antonio con respecto a los presupuestos de la Junta de Andalucía. Yo parto de que es el documento más importante de cualquier institución, el documento de los presupuestos. Ahí es donde se aterrizan las políticas concretas y donde cualquier gobernante puede plasmar ese modelo, en este caso de autonomía que tiene entre manos. Y de igual manera, pues tampoco se puede decir, oye, todo está mal, ¿no? Hay cosas dentro de los presupuestos que están bien hechas, pero irremediablemente pienso que ha habido un retroceso importante en las políticas sociales en estos 3 años. No seré yo la que defienda la gestión del Partido Socialista en la Junta de Andalucía, porque evidentemente estoy muy de acuerdo con Antonio de que también hubo una gestión bastante nefasta y mucho más en los últimos años. Sin ir más lejos, no sé si ha sido hoy o ayer, han despedido a 3.000 enfermeros y enfermeras de la sanidad pública de Andalucía, justamente en los momentos que estamos de pandemia. La sanidad va cada día peor, las políticas sociales, ha habido recortes por todos lados, las políticas feministas han desaparecido absolutamente del panorama. Es decir, mientras que Andalucía está digamos, en la primera línea y es la autonomía que más denuncias tiene de mujeres por maltrato machista, más se recorta. Y luego, oye, se están apuntando, se están subvencionando, por poner un ejemplo, asociaciones taurinas y asociaciones provida, competencias, por cierto, autonómicas, mientras que se están dejando al margen muchos derechos sociales, y ya ni hablar de vivienda. Ya de vivienda, que también es una competencia netamente autonómica, pues está absolutamente olvidada por la Junta de Andalucía. Y si alguien me dice que eso es una gestión, y estoy hablando muy por encima, muy por encima, estoy hablando de la gestión concreta que vive día a día la ciudadanía, que recae directamente en la ciudadanía, pues la verdad, si tú llamas a un centro de salud y te tardan 14 días en dar una cita, despiden a 3.000 enfermeros de un día para otro, las políticas sociales van para atrás en lugar de para adelante, pues no sé dónde está la buena gestión que ha hecho este gobierno en la Junta de Andalucía. Francamente no la veo por ningún lado. Lo que sí veo es un día sí, otro no. Desahucios de personas de sus casas, sin opción habitacional, sanitarios en la calle, centros de salud medio cerrados. Esa es la gestión de la Junta de Andalucía. Pues eso es lo que estoy viendo, vamos. A ver, Antonio González, ¿tu opinión? Sí, yo en primer lugar, al hilo de lo que comentaba mi compañero de tertulia, Antonio Videra, considero que la alternancia es bueno para acabar con los casos de corrupción. Tú has mencionado algunos de expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía que han sido condenados. Por cierto, la condena de 9 años de inhabilitación de Magdalena Álvarez está recurrida al Tribunal Supremo. Pero es que esos casos también se han dado, es que pones en la diana al Partido Socialista, es que esos casos también se han dado en la Comunidad Valenciana, en Baleares y también en la Comunidad de Madrid, donde presidentes y miembros de esos gobiernos autonómicos han sido condenados por corrupción. Todos conocemos la trama Gürtel, la trama Lezo, etcétera, ¿no? La Púnica. Bien, centrándonos en la gestión de estos 3 años de gobierno de Moreno Bonilla. Considero que ha sido lamentable y aporto una serie de datos. 800.000 personas más en nuestra comunidad autónoma se encuentran en este trienio en situación de desempleo. El peso industrial está ahora por debajo del 10% del Producto Interior Bruto. 145 empresas ya han abandonado en este 2021 el territorio de la comunidad autónoma de
Andalucía. La inversión extranjera se ha reducido un 40% y la tasa de pobreza, que de esto puede dar cuenta también nuestra compañera Rosa, porque está muy involucrada en esta temática, roza ya el 37% de la población. Y ahora me centro en enseñanza, en educación y en sanidad. 3.000 docentes menos en la educación pública en estos 3 años del gobierno de coalición del PP y de Ciudadanos, y se han cerrado más de 2.000 aulas, más de 2.000 unidades. ¿Qué ocurre con la sanidad pública? Es Vox Populi, es decir, el sentir generalizado es que funciona peor que nunca. Las listas de espera están disparadas. ¿Y cuál es la respuesta del Servicio Andaluz de Salud? Que lo anunció hace unas cuantas semanas. Más de 8.000 sanitarios van a ser despedidos en plena sexta ola de la pandemia del coronavirus. Y las listas de espera no solo para las consultas e intervenciones quirúrgicas, sino también en el área de dependencia. Se tarda una media de 719 días en que te concedan la ayuda para nuestros dependientes. 12.000 personas fallecieron el último año esperando conseguir esta ayuda. Esto es una situación muy injusta y se está dando en la Andalucía que gobierna Moreno Bonilla. ¿Y la situación política? ¿Cómo nos encontramos? Sin presupuestos. ¿Por qué? Porque no han tenido voluntad política ni de negociar con Vox, ni tampoco gestionar la abstención del Partido Socialista para sacar adelante los presupuestos, porque saben, primero, que si se prorrogan los últimos presupuestos ya agotaría la legislatura, y las encuestas son favorables ahora al Partido Popular. ¿Qué ocurre con los millones que han llegado de Europa, que ha gestionado el Gobierno central y que también tienen que venir a Andalucía? Que están sin ejecutar, y la Junta de Andalucía, con toda su propaganda, anuncia un superávit de 2.253 millones de euros, cuando la ciudadanía lo está pasando realmente mal. Por lo tanto, suspenso para el gobierno de Moreno Bonilla. Suspenso, no, muy deficiente. Muy deficiente, como dice Rosa. La situación económica que tú has dibujado no puede abstraerse de un marco común que tenemos en todo el mundo, a nivel internacional, y en todas las comunidades autónomas, que es el tema del COVID. Es decir, el COVID ha hecho que se produzca una disminución en todos los sectores económicos, y evidentemente eso repercute. Tú no puedes dar esos datos. Hay alguna comunidad que está muy a flote, como la que gobierna Isabel Díaz Ayuso de Madrid, es verdad, quizás por ser la capital de España, pero otras tienen el mismo problema que Andalucía. Si no podemos abstraernos de una situación económica producida por la crisis del COVID, evidentemente. Eso ha producido unos parámetros que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No podemos hablar de una situación económica sin tener en cuenta una situación que existe, ¿no? Pero con el tema de los presupuestos, sí, yo quería lanzar una idea, y es la siguiente. El cambio político en Andalucía, que hemos coincidido que es deseable, ¿no?, que se haya producido, fue propiciado por el ascenso del partido político Vox, y por tanto ha sido muy importante desde mi punto de vista, para nuestra comunidad autónoma, para la gente de Andalucía, porque ese relevo político siempre es positivo, ¿no? El poder corrompe, y el poder absoluto, decía Aristóteles, corrompe absolutamente, ¿no? Eso lo hemos visto en Andalucía. Pero el papel que está teniendo Vox ahora mismo en Andalucía, ya desde hace algunos meses, para mí es nefasto. ¿Por qué? Porque está poniendo en peligro la continuidad de un proyecto alternativo al cortijo socialista de los 35 años, ¿no? Desde mi punto de vista, Vox no tiene un liderazgo en Andalucía. Ha habido distintos líderes, ha estado el juez Francisco Serrano, luego ha estado Alejandro Hernández, ahora está Manuel Gavira. No se sabe quién es el líder, parece que no hay una voz de verdadero líder autonómico, como hay en otros partidos políticos. Eso es altamente negativo para los andaluces, para la estabilidad de los andaluces.
y se rumorea con la posibilidad de que para las próximas elecciones pueda venir aquí un peso pesado como es Macarena Olona, pero sin saber si va a venir o si va a ser, por ejemplo, otra dirigente de Vox en Málaga, como es Patricia Rueda, que tiene muy poca experiencia política, ¿verdad? Y entonces eso para mí es lo que ha producido, lo que ha propiciado que no se aprobaron los presupuestos. Para mí es un error flagrante a nivel político que Vox no haya apoyado los presupuestos que son buenos para los andaluces y son buenos porque hay alternancia política en Andalucía. Antonio, ¿querías contestar también? Sí, quería contestar, Antonio, porque yo te he oído aquí en esta tertulia más de una ocasión criticar la gestión económica del gobierno de la nación de Pedro Sánchez, y tú no hacías ninguna referencia a la coyuntura económica que se vive actualmente, porque no solo hemos tenido una crisis sanitaria, sino también social y económica, y eso ha afectado a todos los gobiernos, tanto a las corporaciones locales como a las comunidades autónomas como al gobierno de la nación. Es cierto que Andalucía vive del sector servicios, han llegado menos turistas y lógicamente la economía se ha resentido, pero eso ocurre en Andalucía y ocurre a nivel del gobierno de España. Entonces hay que ser ecuánime y ese criterio también aplicarlo a la gestión de Pedro Sánchez. Sí, Rosa, cambiamos ya de asunto para que nos dé tiempo casi a en la hablar misma línea de Antonio, porque también me ha llamado la atención cómo has tratado este tema de la Junta de Andalucía dentro del contexto COVID, no lo hace en otras situaciones. Comentar y reiterarme que me parece absolutamente nefasta la gestión que está haciendo el Partido Popular en la Junta de Andalucía, por lo que ya hemos expresado antes. Comentar también incluso la aprobación de algunas leyes, como puede ser la ley de suelo, que nos va a dejar sin suelos en Andalucía, y de nuevo vamos a tener nuestra tierra en manos de especuladores. Y por supuesto, pues me parece una auténtica vergüenza que una administración tenga superávit, y ahí estoy totalmente con Antonio, y eso lo hemos vivido muy de cerca también en otras administraciones locales, cuando una administración presume de tener superávit o presume de tener deuda cero, cuando hay mucha ciudadanía que está perdiendo sus casas, que no tienen para comer, y que más de un 38%, tú dices 37%, pero más de un 38% de la población de Andalucía está viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Así que una administración pública no debería nunca de presumir de unos presupuestos y mucho menos de un superávit cuando la ciudadanía vive en esas condiciones. Ese umbral de la pobreza, desde luego, no se incrementa dando 1.700 millones de euros para la remodelación del aeropuerto del Prat a Cataluña. Ese umbral de la pobreza no se incrementa con esa política socialista, ¿verdad? Pero claro, estamos hablando ahora mismo, yo estoy refiriéndome netamente a los presupuestos de la Junta de Andalucía. Personalmente, por mi estilo de vida, estoy diariamente, como dirían, en el Tajo, viviendo realidades día a día con personas que pierden sus casas, con madres que no tienen para darle de comer a sus hijos, de que es una pena, Antonio, ver cómo una familia no le puede dar a sus hijos sus 3 comidas al día, o ver cómo a una familia la tiran directamente de su casa sin opciones habitacionales, mientras que nuestros gobernantes en Andalucía, como hemos dicho antes, andan presumiendo de superávit. A eso me refería. Sí. Está bien, pero a eso me refería. No se puede hacer eso, Antonio, no se puede hacer eso. Los presupuestos son para la gente, porque esos presupuestos vienen de nuestros impuestos y vienen de nuestro dinero. Evidentemente, estoy hablando de los presupuestos, que mucho cuidado, que no estoy hablando de los presupuestos. Vamos a hablar de presupuestos, en este caso municipales, porque es el siguiente asunto, pero me avisan los compañeros que tenemos otra llamada y la atendemos ella. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Manuel. Pues Manuel, le escuchamos, díganos. Vamos a ver, antes de nada, estáis ahí muy sulfurado con los presupuestos, y no se acuerda nadie se acuerda de la luz. ¿Del precio de la luz? Sí, que hubo un señor sí. que dijo, el mentiroso más grande del reino, vamos, que para esta fecha íbamos a tener el precio de la luz del año 18. 2018. ¿Cuántos días quedan? Pues estamos a 13, pues... Nos quedan, ¿no hay menos? 18, no hay menos. ¿Ha visto algún recibo que haya bajado?
Pregúntale a esa señora que lo ve todo tan negro, a ver si ella conoce a alguien que le hayan bajado el recibo de la luz, porque a mí no es que me la han bajado, es que ni me lo mandan. Sí, es verdad que Por suerte tiene usted que no se lo ya nos manden. comentó Manuel el problema que tenía, Pero cierto. es que luego lo van Sí. a mandar todo de una vez. Sí. Y luego van a querer que con una pensión de... No se ría, que no a mí no me hace gracia. A mí lo que me haría gracia es que de verdad ese señor que dice tanto, que haga algo que sea verdad. Mira, dijo que no iba a gobernar con los de Bildu. Está gobernando. Dijo que no se iba jamás a acostar, iba a poder dormir con el Cloeta. Con Pablo Iglesias. Con Pablo Iglesias. Está gobernando con Pablo Iglesias. Nos dice que para Navidad vamos a estar de puta madre. ¿Y qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese señor? Ese es toda su consorte. Que ella lo ve, todo lo que se hace aquí en Andalucía, lo ve pésimo. Y es verdad lo que ha dicho ese señor. Se ha tirado 35 años ciega o con los ojos vendados. Y ahora quiere arreglarlo todo. Mire usted, si yo le doy a usted un negocio en ruina, por mucho que yo quiera, al que yo se lo dé, no lo puede levantar, porque está en ruina. Y yo le digo, toma, te regalo el negocio y mira qué bien te doy. Pero no le doy dinero. Y esos millones que dice que van a llegar, a ver si llegan ya de una puñetera vez. Porque es que no llegan. Mucho cuento la lecera, porque yo os voy a dar, porque yo os voy a hacer, pero no hacen nada. Y dígale usted a esa señora que tiene los ojos vendados totalmente. Pues seguramente, porque ella vio, Manuel, seguramente... un momento, pero esto no me lo callo, que las manifestaciones todas eran pacíficas. Las botellas que le tiraban a la policía y los ladrillos, ¿de dónde salían? Que me lo diga de dónde salían. ¿O es que lo llevaban los policías en los bolsillos para tirárselo ellos mismos? Hay que verlo todo. Gracias, Manuel. Conchita seguro que le está escuchando en casa. Pues un saludo, gracias, Manuel. Gracias por llamarnos. Y a ver si hay suerte y nos bajan la luz de una vez. A ver si es verdad, que eso nos beneficia a todos. Gracias, Manuel. Eso sí que hace falta. Eso es verdad. Muchas gracias, muy amable, Manuel. De nada, adiós. Buenas tardes. Rosa, Bueno, pedía la palabra. Por alusiones, Manuel, y voy a ser muy breve. Primero, si me he reído, he sonreído. No ha sido ni mucho menos, no me estaba riendo ni mucho menos de lo que usted hablaba, ni me suelo reír de la, digamos, por llamarlo de alguna manera, de las desgracias que vive que vivimos mucha gente en esta ciudad o en esta autonomía. Así que si lo ha interpretado de esa manera por mi parte, yo le pido disculpas sin ningún problema. Yo soy bastante expresiva, así que por ahí mis disculpas si ha interpretado de que yo me estaba riendo en algún momento de lo que yo le he dicho. No lo suelo ver todo negro, Manuel, ni mucho menos, pero está claro que la gestión que está haciendo el PP en la Junta de Andalucía es una gestión que está dejando a mucha gente fuera. Tampoco seré yo la que defienda la gestión que hizo el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, y soy muy crítica, y creo que aquí todo el mundo lo sabe, con muchas de las gestiones que ha hecho y que está haciendo el Partido Socialista junto a Unidas Podemos en el Congreso, incluida la gestión que está haciendo con la electricidad. Yo solamente quería aclarar eso, Manuel, y me reitero mis disculpas si en algún momento se ha sentido ofendido porque me haya visto un gesto de risa en mi cara. Bueno, vamos a hablar ahora ya sí de los presupuestos municipales, pero tenemos que hacer otro pequeño descansito y ya enseguida estamos de vuelta ya en la recta final. Pues ya estamos de vuelta y vamos a hablar de los presupuestos municipales. Ya saben que en la anterior sesión plenaria, de manera extraordinaria, se aprobaron de manera inicial unas cuentas que superan los 936 millones de euros y que se vuelcan en la reactivación económica con una partida superior a los 150 millones. El viernes pasado teníamos aquí en este plató a Carlos Conde, el concejal de Economía y Hacienda, que nos decía que se trata de unas cuentas que se han diseñado, ¿no?, pues para continuar apoyando a todos aquellos colectivos que lo han pasado mal por la crisis económica, sanitaria y social de la pandemia. Acción social, por ejemplo, 130 millones de euros. Empleo también, un área importante, 57 millones de euros. Otros servicios, 284. Un presupuesto muy amplio que no tendríamos tiempo de
tiempo de desgranar, pero sí quiero escuchar la opinión de los colaboradores y le tocaba a Rosa empezar. Rosa, adelante. Bueno, comienzo un poco la intervención del mismo modo que comencé la anterior sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía. Bajo mi punto de vista, es el documento más importante de todo el año. No todo lo que refleja unos presupuestos, venga del partido que venga, está mal hecho. El tema es cómo se gestiona después ese dinero y cómo se ejecuta después ese dinero. Aquí está hablando de 130 millones para acción social, pero ahora cómo se gestiona y cómo se ejecuta ese dinero, y ahí está donde nos encontramos con las trabas, ¿no? Estoy hablando, digamos, por poner un ejemplo. Luego, por otro lado, pues evidentemente esos presupuestos plasman, pues ni mucho menos el modelo de ciudad que cada grupo político, en este caso, pues desarrolla en la ciudad que está gobernando. Bajo mi punto de vista, hay temas que no se han contemplado y que evidentemente si yo estuviera ahora mismo, tuviera la posibilidad de opinar sobre esos presupuestos, porque esa es otra, tenemos muy pocos cauces en la ciudadanía para participar en unos presupuestos municipales, es decir, no hay democracia cero en eso y participación cero. Hacen como un pequeño paripé a través de las juntas de distrito, pero las mínimas. Si yo tuviera oportunidad de participar en esos presupuestos, por supuesto que hubiese apostado por otro tipo de ciudad. Por poner un ejemplo, no se ha destinado nada para la renaturalización del río Guadalmedina, obviamente el Partido Popular no está en eso. Tenemos el tema de los carriles bici, una reivindicación tanto de gente de derechas como de izquierdas, que cada vez, afortunadamente, la gente utilizamos más las bicicletas, pues ahí hay muy poco presupuesto destinado o apenas nada. El tema del pequeño y mediano comercio, que ahí fomentaría muy mucho lo que es la economía local y el empleo, pues no hay nada dentro de los presupuestos que realmente aterrice sobre ese tipo de actores de la ciudad, que bajo mi punto de vista son los más importantes a la hora de generar empleos de calidad, y así podría estar siguiendo igual las políticas medioambientales, 0,0, incluso ahí tenemos el edificio FLE, que es donde yo vivo, que se acaba de derruir, y ahí de nuevo mamotretos, torres, y nadie piensa en una ciudad donde realmente se piense en el medio ambiente como un modelo de ciudad donde se pueda vivir. Por otro lado, con respecto a las políticas sociales, pues en Málaga, no sé si lo sabe la gente, pero hay más de 20.000 personas que se dice pronto demandantes de vivienda. No veo yo que en los presupuestos haya una acción real, más allá de, oye, se van a destinar no sé cuántos millones para viviendas de VPO, pero viviendas de VPO que saldrán cuando salgan, mientras tanto hay más de 20.000 personas que no tienen opciones habitacionales, están inscritas en esas grandes listas. Y luego, por otro lado, como he comenzado mi intervención, cómo se ejecutan las ayudas sociales. En Málaga hay 11 economatos sociales y yo, si fuera un gobernante, yo no presumiría de economatos sociales. A mí me daría vergüenza que en una ciudad como Málaga hubiese colas del hambre. Aparte de que hay otra forma de gestionar esas ayudas que no tenga que hacer pasar a la gente por ponerse en unas colas para recibir un tipo de comida el que ellos consideren, porque ni siquiera puedan elegir, y que acaben siendo estigmatizados. Hay otras formas de gestionar esas ayudas que serían mucho más efectivas, puesto que no se quedaría tanto dinero en el medio y sin embargo de eso no se quiere hablar. Es decir, que bajo mi punto de vista seguimos ante unos presupuestos pues que no da respuesta a las necesidades reales de la gente de Málaga. Nos dicen los compañeros que tenemos otra llamada, la atendemos y escuchamos después a los dos Antonios. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucháis, hijo? Perfectamente. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Paqui. Pues Paqui, le voy a pedir brevedad porque quedan pocos minutos, pero sí, estamos encantados de escucharla. Adelante. Muchas gracias, hijo. No, en el tema de lo de la ayuda esta que es del ayuntamiento, no los dineros que hay para distribuir. Sí, el presupuesto. ¿Sabe usted si hay ayuda para una vecina que se ha quedado hoy sin madre y tiene una niña chiquita y los hermanos la quieren echar a la calle? Entonces era para saber si esta muchacha, como ya tiene el contrato,
pues para saber si el ayuntamiento se haría cargo o a quién podía ella recurrir, porque bueno, ella tiene una minusvalía. En principio, Paqui debería acudir a los servicios sociales y ellos son los que, evidentemente, los que ya tramitan el expediente. Es un caso particular, un presupuesto Sí, tiene el área, pero claro, tendrían que estudiar y entiendo que es su caso, claro. Sí, es que mire usted, la señorita Maribel Romero, Sí. una de las veces que yo hablé, Sí. me dio su número, pero Sí. otras veces ella más veces y ya nunca coge eso, que ella tiene un número, como si se dijera, para hacer sus gestiones, ¿no? Pues Y no sé, Paqui, el número que le dio. De todas formas, Me lo dieron ahí en la Rosa, emisora. de todas formas, Paqui, Rosa dígame. está al tanto de los temas. Y si usted me permite, mi compañero Juan Carlos se va a quedar con su número y Rosa, ella se ofrece a ponerse en contacto. Rosa. Sí, yo Paqui, vamos, deja tu número y ahora yo me lo dé el compañero y mañana te pego un telefonazo y vemos a ver cómo te puedo echar una mano, ¿vale? Mira, Para yo gestionar. estoy cuidando de una persona mayor y yo hasta el mediodía no llego a mi casa. No te preocupes, Entonces, si no vale. te llamo por la tarde, Paqui, no te preocupes, pero Vale, ya te digo gracias. los Pero pasos Rosa, que mira, tiene que dar. Rosa, es que mira al altavoz, porque Paqui, pero tienes que mirar a la cámara, que Paqui te ve mejor por la cámara, Rosa. Paqui, es que yo tengo la costumbre de mirar hacia donde Ella se es que habla. mira al altavoz. Paqui, Sí, yo lo que veo que tiene la mirada para otro lado. Pues ahora- Paqui, deja tu teléfono que yo te llamo mañana, ¿vale? Vale, de Paqui, a ver acuerdo. si la ayudamos, que es nuestro deseo. Muchas gracias, Paqui, por Angelito, llamar. Angelito, Buenas tardes, Paqui, gracias. Bueno, hablábamos de los presupuestos, Rosa había concluido. Antonio Videra, os voy a pedir brevedad para tratar otro asunto más que me parece interesante. Sí. Antonio, adelante. Efectivamente estoy de acuerdo con Rosa de que los presupuestos tienen que fundamentarse en luego la ejecución, cómo se gasta el dinero, en qué se gasta, ¿no? Tenemos malos referentes nacional, es decir, en una situación de crisis derivada del COVID, crisis económica, tenemos digamos, un incremento, por ejemplo, en el número de ministerios. Tenemos más ministerios que antes. Necesitamos, por tanto, más dotación presupuestaria para el tema del gasto político, para el tema del gasto público. Tenemos también una situación, como bien ha dicho también un oyente, de subida masiva de impuestos. El recibo de la luz, efectivamente, se nos había olvidado. La subida de los carburantes, la subida de la cesta de la compra en general, ahora mismo en Navidad, pues lo estamos sufriendo más, ¿no? Entonces, efectivamente, los presupuestos tienen que ser acorde con una serie de necesidades de las personas. Tú dices que en una ciudad no debe haber economatos sociales. No. En el mundo tampoco debe haber pobreza, ni debe haber enfermedad. Pero claro, eso es un ideal. Y luego está la realidad. Entonces, la realidad es que si hay personas que están en necesidad, se necesitan los economatos sociales y se necesita una dotación para esto, ¿no? No es necesario. Y por tanto, efectivamente, el control presupuestario siempre es necesario. Yo estoy de acuerdo contigo y hay que ver si esa dotación en aspectos sociales es suficiente. Siempre se puede incrementar. Las partidas siempre se pueden distribuir de otra manera. Y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Antonio González. Muy breve, David. Yo sí he leído el documento de presupuestos del Ayuntamiento de Málaga. Algunos de los argumentos que iba a exponer ya los ha indicado Rosa, pero son unos presupuestos que en definitiva están al servicio de las empresas y que dejan a la ciudad en un punto muerto porque supone el abandono de los barrios. Eso para empezar. Y además han aumentado los cargos de confianza. ¿Qué ocurrió en los anteriores presupuestos? Que se llegó a un entente cordial con el Partido Socialista, ¿no? Y se incrementaron algunas partidas de ayudas sociales que son muy necesarias en la situación que vivimos. Esta vez no se ha querido pactar con el PSOE y se ha optado por el apoyo de un concejal tránsfuga de Ciudadanos como es Juan Casá. Lo que planteaba el portavoz del Partido Socialista en la corporación local, Dani Pérez, tampoco eran una serie de propuestas descabelladas. Las medidas, un plan de empleo para la ciudad de Málaga, que contamos con más de 60.000 malagueños
malagueños y malagueñas que están en situación de desempleo, la eliminación de las plusvalías mortis causa, la ampliación de los carriles bicis, también la eliminación de la zona azul en el barrio de Cruz Humilladero y la intermediación del ayuntamiento en el alquiler de vivienda. Propuesta totalmente asumible. Totalmente asumibles y propuestas totalmente sensatas. Lo que pasa es que ha habido esa voluntad política de no llegar a un acuerdo con el PSOE y de incluir esta serie de medidas que hubiesen redundado en beneficio de todos los malagueños y de todas las malagueñas. Bueno, nos va a dar tiempo a hablar de este asunto. Vamos a hablar del caso de la familia catalana que ha pedido que su hijo dé al menos el 25% de las clases en castellano. Parece que los padres del centro, o en general la gran parte de la ciudadanía, pues no ve con buenos ojos esto. Incluso ha habido manifestaciones, los padres de los alumnos han creado incluso también una cuenta en Twitter en contra de esta decisión. El gobierno pues ha señalado a esta familia y ha rechazado, ¿no?, que en un aula el gobierno ha rechazado pues que se dé ese 25%. Se ha desvelado incluso también el domicilio familiar y el sitio donde los padres trabajan, y la familia pues se siente acosada. No sé cómo veis este asunto. Unos 3 minutitos más o menos para cada uno. Antonio Videra, sí. No recuerdo el orden. Sí. ¿Le toca a Antonio González? Pues adelante, Antonio. No sé, ¿o te toca? Bueno, en relación al caso del niño de Canet de Mar, sí. Estamos en un Estado de Derecho y las resoluciones judiciales tienen que ser cumplidas. Estamos hablando de una sentencia del Tribunal Supremo que supone un varapalo a esa política de inmersión lingüística de la Generalitat. Es más, se está hostigando desde sectores separatistas a este niño que reclama que el 25% de su carga lectiva sea impartida en castellano, una campaña de hostigamiento hacia el pequeño y hacia su familia. Tú lo apuntabas en Twitter, ya hemos encontrado mensajes como que hay que apedrear al menor, hay que invitar al menor a que abandone el colegio, a los padres a que salgan de territorio catalán. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Cataluña ya ha instado a la Generalitat a preservar la intimidad de esta familia, de este menor y de sus padres, y de concederle protección al alumno del colegio de Turó del DRAC, ¿no? Ya está recibiendo clases en castellano porque, a pesar de que la Generalitat en un primer momento ha alentado este tipo de protesta, no le ha quedado otra que cumplir la resolución judicial. Y recordemos que en la última década ya se han producido unas 80 resoluciones judiciales que han puesto en cuestión este sistema de inmersión lingüística. Hay que apostar por el bilingüismo, es decir, no hay que discriminar ninguna de las dos lenguas oficiales que hay en Cataluña, tanto el catalán como el castellano, y los niños deben saber manejarse y adquirir destrezas en ambos idiomas. Y a mí lo que me parece lamentable es que se haya creado un grupo de WhatsApp de los padres insultando a los progenitores de este menor porque han decidido que reciba ese 25% de las asignaturas en castellano. Ya la Fiscalía, y concluyo, ha abierto diligencias previas por un posible delito de odio, y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, dice que el Gobierno no va a permitir estos casos de acoso. Rosa. Bueno, por mi parte, un poco me ha robado también el argumento, ¿no? En la misma línea de Antonio. Evidentemente vivimos en un país diverso, donde en algunos territorios pues se hablan otros idiomas, y no seré yo la que esté en contra de que en los colegios sean bilingües y que nuestros niños y nuestras niñas tengan oportunidad de aprender varios idiomas. No seré yo ni mucho menos, sino todo lo contrario. Soy de las que fomentan que eso se dé, pero obviamente en este caso concreto, a pesar de que hay una intención de politizar este tema extremadamente, y eso no lo podemos obviar, tampoco podemos obviar de que es un despropósito de que se esté acosando a esta familia y a este niño de las maneras que se está acosando. Eso es totalmente denunciable, independientemente, como ya he dicho antes, de que que estamos en un país diverso, con territorios diversos, que eso creo que más que otra cosa enriquece nuestro país, pero es intolerable lo que se está haciendo a esos niveles con esta familia y con este niño. Es lo único que puedo decir. Antonio, yo creo que no nos debería de llamar mucho la atención este caso, porque esto es algo que está ocurriendo desde hace muchísimos años en distintos territorios de España, ¿no?
En España tenemos un elemento que está dividiendo a los españoles, que es la lengua, son las lenguas. Las lenguas, lo primero que hace un partido independentista, autonomista, un partido de extrema izquierda, como puede ser por ejemplo la CUP, o un partido de izquierda, es imponer una lengua diferente en el territorio. Es un elemento muy importante. Es una aberración de que un niño, de que un ciudadano tenga que exigir poder hablar, poder aprender su idioma, la lengua del país, que en este caso, como dice la Constitución española, es el castellano, que lo tenga que exigir judicialmente. Entonces, lo que se está haciendo es una guerra lingüística para intentar de alguna manera atraer esos votos independentistas a un determinado sector. Eso está ocurriendo no solamente con la lengua, sino con otras muchas cosas, por ejemplo la sanidad. No es lógico que tengamos 17 carnets distintos de sanidad. Si tú vas a Murcia ya no puedes, si vas a Madrid tampoco. Sí, necesitamos una unificación de determinadas políticas, o por ejemplo la política lingüística, la política de interior, determinadas políticas que tienen que ser comunes para todos los españoles y evitar estos casos que en otros países, como por ejemplo Italia, como por ejemplo Francia, no existe. En Francia solo se permite hablar en francés y en las escuelas solo se puede aprender francés. No hay otra lengua. En Córcega se permite la enseñanza en corso. También. La enseñanza es en francés. Eso no está permitido ni en Francia ni en Italia. Solamente en España, con estos problemas que se están produciendo. Sí, en primer lugar, la Constitución reconoce también los distintos idiomas de los distintos territorios. Y esa que tú dices de que el tema lingüístico divide, para nada de acuerdo contigo. Yo creo que la diversidad, tanto de lenguas como de razas, como de sensibilidades, bien tratada y bien llevada, no divide, suma y enriquece. Aquí, personalmente, yo estuve hablando vasco hasta los 6 o 7 años, después se me olvidó, porque yo mis primeros años de vida los pasé allí. Y yo llegué a Andalucía hablando vasco y hablando español y andaluz. Y no me sentí dividida por ningún lado, ni mal mirada por ningún lado. Todo lo contrario. Hoy en día conservo algunas palabras, incluso me acuerdo de algunas cosas y me parece fantástico. Yo creo que hay que apostar justamente por lo contrario. Hay que apostar por aprender a vivir en la diversidad y a respetar la diversidad, porque la Constitución española también reconoce esas lenguas, Antonio, claro. No solamente el castellano. Como no hacen los independentistas. Es que precisamente lo que tú estás diciendo es lo que no hacen los independentistas. Es todo lo contrario de lo que tú propones. Te aseguro que yo no soy independentista. Claro, por eso te digo que no lo soy. Que es todo lo contrario. Me parece que es muy poco solidario y mucho más en estos momentos está hablando de independentismo con la que nos está cayendo. Yo no soy independentista, pero sí soy de las que me encanta la diversidad y me encanta que se conserven nuestros idiomas, nuestras sensibilidades y nuestras distintas culturas que se dan en los distintos lados de los territorios. Aprendamos a vivir con eso y aprendamos a reflotarlo y a que eso sea algo de los que nos sintamos orgullosos, de los distintos territorios y de sus diversidades. Y no planteemos rápidamente la cosa de que se está desuniendo, no todo lo contrario, Antonio también pedía la palabra. Sí, acabo de mirar en Wikipedia que el corso es idioma de la escuela en la isla mediterránea, es un idioma reconocido claro. por el Estado francés, y en Italia ocurre exactamente lo mismo, es decir, en la zona de Génova con el dialecto ligur también se puede estudiar en algunos colegios, aunque el italiano sea el idioma preponderante en la enseñanza de
del país transalpino. Vamos a ver, estamos en un estado donde nuestra Carta Magna reconoce esa riqueza lingüística y la protección de lenguas como el gallego, como el euskera, como el catalán, como el valenciano, como el mallorquín, que viene a ser un dialecto del catalán. Entonces hay que apostar por el bilingüismo, es decir, que los niños conozcan perfectamente los dos idiomas y puedan expresarse correctamente en ambos. Es decir, lo que no vamos a observar es una situación como la que se vivía antes, desde la época de la transición, donde los idiomas autonómicos estaban en horas bajas, ni tampoco ahora que se destierre al castellano de las escuelas. Vamos a actuar con coherencia, porque cuantos más idiomas sepan nuestros niños, pues más facilidad van a tener para aprender nuevos idiomas. Por ejemplo, si saben catalán, pues tendrán menos inconveniente a la hora de aprender francés o italiano, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a procurar obtener una enseñanza de calidad y de excelencia y que pase en esos territorios por el bilingüismo, sin entrar en esta confrontación idiomática. Y utilizarlo además a los términos políticos que se está utilizando, sino todo lo contrario. Bienvenido el bilingüismo en todas las escuelas. Pues nos quedamos sin tiempo para más. Muchísimas gracias, Rosa, Antonio y Antonio. Feliz Navidad, porque ya nos veremos. Ya nos veremos en el después, 2022, ya ¿no? nos veremos en 2022, después de la fiesta. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer compartir con vosotros. Rosa ya ha aprendido que le tiene que hablar a la cámara y no al altavoz. No lo conseguiré nunca, pero bueno, lo voy a intentando. A todos ustedes también muchísimas gracias por seguirnos, y ya saben, les dejo con una recomendación. De nuevo, vuelvo a insistirles a que estén muy pendientes a Los Hombres de las Montañas cada lunes por la noche en el canal Blaze. Gracias por su compañía. Es un estilo de vida más duro de a lo que estamos acostumbrados, pero también es mucho más gratificante en todos los sentidos. Por ejemplo, aquí no tienen tarifa valle, tienen el valle entero. Mountain Man, los lunes, solo en Blaze.